violencia, clasificación familiar. El siguiente programa cuenta con el sistema de Closed Caption. El urbanista español José María Esquiaga es doctor arquitecto, premio extraordinario de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo en Bogotá para la conferencia pública Repensar la ciudad histórica, narración, paisaje y proyectos. José María, desde los inicios de su carrera profesional, ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto urbano. En los últimos años ha centrado su interés académico en la investigación teórica y propuesta práctica que conforman el territorio y la ciudad. Esquiaga fue director del proyecto estratégico Madrid Centro 2008-2010 y director de las bases del Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid en 1995. Ha sido asesor internacional en la elaboración de la Ley de Ordenamiento Territorial de Colombia y en los planes de ordenación de las ciudades de Bogotá y Medellín. María Eugenia Martínez, la actual directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y el urbanista español establecieron una conversación sobre el plan de rehabilitación del centro que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá dentro de la actual administración. Este es el diálogo que hoy llevamos a ustedes. José María, ¿qué entiende usted por redensificación? Pues principalmente es una opción que están ahora mismo adoptando las principales ciudades a lo largo de todo el mundo, que significa dar preferencia a darle una nueva vida, a reactualizar, revivir el espacio de la ciudad construida, mejor que jugar o fiar todo el futuro urbanístico de la ciudad a la extensión, al crecimiento, a la expansión, ¿no? Es decir, que podemos plantear que en estos últimos tiempos está cambiando la mentalidad que teníamos en la forma de pensar y de gestionar las ciudades. Durante mucho tiempo, las necesidades de crecimiento de la población han obligado a que el urbanismo se centrara sobre todo en habilitar nuevos suelos. Pero en los últimos años cada vez aparece más dramáticamente que desde las exigencias de sostenibilidad y también porque el crecimiento de las ciudades ya no tiene el ritmo desaforado de décadas pasadas, la prioridad se ha desplazado a recomponer, reutilizar, revivir, reactualizar, dar una nueva vida a lo que ya está, y ese es un poco el concepto de densificar. Significa no colonizar nuevo suelo como opción preferente a reutilizar lo existente, sino en el sentido contrario, administrar mejor los suelos, los recursos, el patrimonio que ya se tiene, ¿no? Tanto el que tiene un valor cultural como en términos genéricos, ¿no? Lo que ocurre es que cuando, como en el caso de Bogotá, tratamos un centro histórico, la idea de redensificación tiene un significado distinto a cuando se está hablando de cualquier otro distrito. Tiene un valor que en última instancia tiene que ser compatible con mantener la historia, con mantener la memoria, con mantener la cultura, con mantener las señas de identidad que hicieron de esa parte de la ciudad emblema y referencia del conjunto del futuro crecimiento que luego ha tenido la ciudad, ¿no? Desde el Instituto hemos considerado que la revitalización que propone el Plan de Desarrollo y que recoge el POT de una manera muy interesante, pensamos que la política de revitalización es uno de los logros de este POT, pues constituye una oportunidad para el patrimonio cultural única y política. ¿Qué opina usted de esto? Yo convengo en que es un salto en términos culturales y en términos también, si se puede decir, políticos relevante, porque es asumir un riesgo. Es decir, es mucho más fácil el enfocar las políticas urbanísticas hacia la expansión. Es mucho más fácil, sin ninguna duda, crecer, expansionarse, colonizar nuevo suelo en la periferia,
sin las complicaciones que produce el tener habitantes existentes, el tener un patrimonio construido, ¿no? Pero, sin embargo, desde un punto de vista de la sostenibilidad, desde un punto de vista de la legitimidad social y de la cohesión social, lo correcto es justamente lo opuesto. Lo correcto es dar preferencia a mejorar la calidad de vida de las personas que ya están, no planificar para los habitantes futuros, sino planificar también para los habitantes que ya están residiendo. Es mucho más sostenible el aprovechar el capital fijo que han acumulado las generaciones precedentes haciendo la ciudad. Es mucho más importante el tener y beneficiarse de las condiciones de proximidad que tienen los centros y en general la ciudad construida, por ejemplo, para gestionar el transporte, ¿no? Es decir, gestionar la ciudad existente es más difícil en términos de gestión, pero tiene todas las ventajas en términos de sostenibilidad y, a mi juicio, también de legitimidad social. Ya regresamos con Diálogos. Siga con nosotros en Diálogos. La política de hábitat del POT nos incluye el patrimonio cultural, incluye el plan de revitalización del centro. Creemos que ahí tenemos una oportunidad de trabajar coordinadamente con Hábitat. Pertenecemos al sector cultura, por supuesto, pero nos relacionamos con Hábitat porque siempre hemos creído que el patrimonio no se salva desde el mismo patrimonio, que es en el ordenamiento territorial donde se dirimen los problemas del patrimonio y que en su relación con la política de hábitat es como podemos avanzar. Bogotá tiene un patrimonio residencial amplio. De estas edificaciones catalogadas, muchas son viviendas y, por supuesto, pues hay que mirar qué va a pasar con estas viviendas, cómo se definen subsidios, cómo aprovechamos los subsidios de mejoramiento, cómo se definen subsidios cruzados, cómo la banca puede dar líneas de crédito blandas para la recuperación de estas edificaciones. Heredamos un centro muy deteriorado. Los cálculos que hemos hecho con base en fichas del Observatorio Inmobiliario Catastral nos hablan de un deterioro incluso superior al 80%. Estamos matizando ese deterioro, estamos construyendo un índice de riesgo de deterioro, pero es claro que se heredó un patrimonio deteriorado, un centro sin una tradición y sin presupuestos fijos en el mantenimiento, y eso hace que ahora tengamos que pensar en acciones urgentes. ¿Qué piensa usted que es urgente ahora? Yo he tenido la oportunidad de seguir el desarrollo de la ciudad a lo largo de los últimos 15 años y de colaborar en diversos momentos con las distintas alcaldías que se han ido sucediendo pues en este tiempo, ¿no? Hay un progreso general de la sociedad colombiana y de la ciudad de Bogotá indiscutible, eso salta a la vista, es una obviedad, ¿no? Las condiciones de calidad de vida, las condiciones de renta de los habitantes se perciben en todos los aspectos que desde el análisis científico, desde la percepción simplemente del observador inteligente aparecen como evidencias, ¿no? Pero, paradójicamente, el centro sigue siendo y el centro histórico, y particularmente Candelaria, siguen siendo una asignatura pendiente. Se ha producido, a mi juicio, un progreso más acelerado y más profundo en periferia e incluso en áreas desfavorecidas de periferia que en el propio centro. Sin ninguna duda, el progreso de las áreas del norte de la ciudad es manifiesto. Algunas de estas áreas incluso han podido recuperar, como diríamos, ideas urbanas que parecían haberse perdido definitivamente en Bogotá. Parques, lugares de paseo, calles donde poder desarrollar el ocio en condiciones de tranquilidad, de seguridad, de confort, ¿no? En el ámbito de la periferia, ¿no? Pues el esfuerzo de varias de las alcaldías, ¿no? Por reequipar con parques, con escuelas, con bibliotecas, la periferia es igualmente meritorio. La primera vez que vine a Bogotá era realmente un caos de autobuses, un caos de transporte público, era la selva, ¿no? Realmente en cuanto a la gestión de la movilidad, ¿no? El sacrificio de los habitantes de Bogotá era tremendo. Recuerdo las hileras de personas bajando de los cerros a las 4:30 de la madrugada, ¿no? Cada uno de los días para
sencillamente llegar al primer autobús que les llevaría, al segundo autobús que les llevaría 2, 3, 5 transbordos, ¿no? Transmilenio es un salto cualitativo espectacular, ¿no? Pero en cambio, Candelaria y en general el centro histórico no ha logrado dar ese vuelco, y yo creo que ahora el enfoque de la revitalización vuelve a situar la cuestión en los términos más justos, que es: reconozcamos, es indiscutible, el valor que tiene este centro histórico desde su dimensión evidentemente cultural y patrimonial. A mi juicio merecería ser patrimonio de la humanidad, sin duda, otros de menor categoría lo son. Pero reconozcamos también que, como muy bien has dicho, ya no se protege el patrimonio solo desde la estricta protección de la piedra y mucho menos desde la estricta protección del edificio. El concepto de paisaje cultural, el concepto de gestión del patrimonio, el concepto de defender la piedra y las personas, ¿no?, ha arraigado desde los organismos internacionales como UNESCO hasta las ciudades más vanguardistas. Entonces me parece muy positivo que Bogotá también haya hecho propia esta filosofía, ¿no? No es hoy por hoy suficiente proteger la piedra sin proteger los habitantes, sin revitalizar las actividades económicas, sin proteger y darle nueva vida al espacio público, ¿no? Y todo esto es la revitalización. Y antes reflexionábamos, ¿no?, ¿por qué empleamos esta palabra ahora, ¿no? Porque antes hacíamos más referencia a la palabra rehabilitación, ¿no? Y quizá es porque la palabra rehabilitación se nos ha quedado con el tiempo como demasiado referida a la piedra, ¿no? A los edificios, ¿no?, a la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura es esencial, ambos somos arquitectos y nos encanta nuestra profesión, ¿no? Disfrutamos siendo arquitectos, ¿no? Pero sabemos que la arquitectura es un segundo plano en relación con las personas, y que la arquitectura es para las personas y alcanza su excelencia cuando es útil y cuando mejora la calidad de vida de la gente. Y en este sentido, el enfoque de la revitalización tiene en cuenta, yo creo que de una manera como más clara, que además de la mejora, la salvaguarda de la arquitectura, tiene que alcanzar un protagonismo la salvaguarda de los habitantes, la vitalidad demográfica del centro. No bastaría solo que en el centro histórico se puedan conservar los habitantes primitivos, ¿no?, como si fuera una reserva india, ¿no? Es necesario que nuevos jóvenes vengan a vivir, que haya una renovación generacional, ¿no? Y finalmente es necesario también, a mi juicio, el tema de la actividad económica. Si el centro es solamente un lugar institucional o solamente un lugar residencial, no tiene el completo de los usos. Entonces, revitalización también hace, yo creo, referencia a la actividad económica, a la necesidad de darle nueva vida a la actividad económica, ¿no? Por tanto, piedra, personas, actividad económica son como el triángulo, ¿no?, que nos da sentido a un enfoque contemporáneo de la protección del patrimonio, ¿no? Y yo creo que si Bogotá lo hace propio y tiene éxito en esta tarea, que estoy encantado de, sin ninguna duda, de conocer y de colaborar, ¿no?, puede ser también un emblema, ¿no? Medellín fue un emblema para muchas ciudades latinoamericanas de que era posible realizar proyectos que juntaran al tiempo la legitimidad social y la calidad arquitectónica, ¿no? Y muchas ciudades dijeron, si Medellín pudo, ¿por qué no nosotros, no? Me da igual que sea en Nicaragua o en Paraguay, de Bolivia a Venezuela, ¿no? Pero todavía aparece en toda América Latina como gran tema pendiente el ser capaces de mejorar un centro con esta idea más compleja, más, yo diría, más seria de la salvaguarda, ¿no? La que incluye no solamente los edificios, la memoria, la arquitectura, sino también las actividades económicas y las personas. En el caso de Madrid, ¿cómo se trató la vivienda patrimonial y qué posibilidades vieron ustedes para la gente de bajos recursos de tener una vivienda en arriendo o tener una vivienda propia, pero tener un techo digno y a la vez patrimonial? No, nosotros tenemos las mismas dificultades que pueda tener Bogotá en afrontar el problema del deterioro de la vivienda en el centro. El mercado no es capaz, desgraciadamente, lo digo con pena verdadera, ¿no? Pena española, es decir, la que es más sinónimo de lástima, ¿no? Que el concepto que utilizan acá, ¿no?, de pena, ¿no? Porque ese centro histórico y los barrios aledaños, ¿no?, no han logrado
dar respuesta al mismo tiempo a la protección de la arquitectura y al mismo tiempo a la mejora de las condiciones habitacionales de las personas, ¿no? Hemos tenido mucho más éxito en la protección, la salvaguardia y el mantenimiento de la piedra, de la arquitectura, que en mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Y esto es en gran medida porque el mercado ha dejado fuera este sector. El mercado espontáneamente tiende a concentrarse en los lugares y en las acciones más sencillas. La rehabilitación es compleja, algo más larga, y cuando tiene que afrontar el problema de los habitantes, sin ninguna duda se hace a veces menos rentable, ¿no? El mercado termina eliminándola como opción, y es necesario que los poderes públicos y desde las alcaldías a los gobiernos, ¿no?, pongan las condiciones como en primera instancia la actuación privada sea posible e incluso pueda ser rentable, y cuando no lo sea, los propios poderes públicos se hagan responsables de impulsar acciones necesarias pero no rentables, que den un salto cualitativo en la mejora del centro, ¿no? Así que tenemos que decir que en el punto de esa mejora equilibrada de la arquitectura, las personas y las actividades, no venimos tanto a dar lecciones sobre la base de experiencias de éxito que simplemente haya que replicar, sino a colaborar en construir un modelo que, si tiene éxito en Bogotá, será sin duda un hito para el conjunto de las ciudades de América Latina e incluso para ciudades europeas, ¿no? Porque tenemos la misma preocupación que ustedes, ¿no?, y nos sentimos implicados con la misma responsabilidad, ¿no?, ante el problema que puedan tener aquí en Bogotá. Ya regresamos con Diálogos. Este domingo 14 de julio a las 9 de la noche, en Crónicas de un Sueño, Colombia, años 80, capítulo 5. La toma y retoma del Palacio de Justicia. ¿Toma y retoma? Por lo que han contado algunos militares y por lo que nosotros intuimos, él fue torturado. Canal Capital, televisión más humana. El león rugirá en Bogotá. Apoyemos a Independiente Santa Fe en la búsqueda de un cupo en la final de la Libertadores. 90 minutos de entrega y buen fútbol. Canal Capital, el canal oficial de Independiente Santa Fe. Televisión más humana. Blancos, colonos, ellos iban para aprovecharse de las mujeres, las esclavizaban, las maltrataban. A mi mamá, por ejemplo, se la llevaron con engaños, como empleada del servicio. La encerraban y la hacían dormir en el piso de la cocina. Que tu aporte no solo sea subir el volumen. Dales voz. Son mujeres desplazadas por la violencia. Apoya Canal Capital. Canal Capital, el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán, Ópera de Colombia y Bogotá Humana presentan el próximo jueves 18 de julio a las 7:30 de la noche desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, Gustavo Dudamel, Ópera Tannhäuser, la obra maestra de Richard Wagner. Transmite Canal Capital, televisión más humana. Hoy día estamos celebrando nuestro acuerdo de asesorar Canal Capital en la zona de derechos humanos. Canal Capital empieza a ser visto en todo Colombia, incluso fuera de Colombia, como una ventana diferente de información y de cultura. También es importante que vamos a invitar todos los medios para seguir este ejemplo de Canal Capital para promover los derechos humanos. Canal Capital, televisión
más humana. Ali kawsayta charipaychi mashikuna, rikuna antakunapi, tiakta wawkiukunata, Bogotá, Canal Rikuna Anta Nishkata. Pues shuklas nasa Canal Capital ne compromete ustav. Nukanchi Kanchime, Canal Capitalwa, televisión más humana. Nukanchi Purracuna, Kanchi, Canal Capitalwa. Nosotros los pueblos indígenas estamos comprometidos con Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. En escasas 7 cuadras de la carrera séptima, que se extienden desde la calle Sexta hasta la avenida Jiménez, han transcurrido muchos de los sucesos que han marcado la historia bogotana y del país de los últimos 400 años. En esta calle, que comenzó a ser llamada de la Carrera, porque allí los españoles hacían competencias de caballos, estuvo ubicada la casa de Antonio Nariño, precursor de la independencia y traductor de los derechos del hombre. 3 cuadras al norte, en un costado del Capitolio Nacional, fue asesinado en 1914 el general Rafael Uribe Uribe. Y llegando a la Plaza de Bolívar fueron fusilados el almirante José Prudencio Padilla, Policarpa Salabarrieta y Camilo Torres. La séptima también ha sido escenario de otros hechos históricos, como la fundación de Bogotá, el incidente del Florero de Llorente, la aparición de los primeros tranvías de mulas y eléctricos, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y la toma del Palacio de Justicia. Hoy, todos los viernes, entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche, la carrera séptima vive una total metamorfosis. Los carros y la contaminación de los motores a gasolina le ceden el espacio a miles de mirones, artistas callejeros, vendedores ambulantes, estudiantes y parejas de enamorados que van y vienen a lo largo de casi una veintena de calles. En 1876, el Consejo estableció la nomenclatura y numeración de calles y la antigua calle real del comercio pasó a denominarse Carrera Séptima. Lo que pocos saben es que su nombre oficial es Avenida Alberto Lleras Camargo, sin duda la vía más simbólica de la ciudad. Este domingo 14 de julio a las 9 de la noche, en Crónicas de un Sueño, Colombia, años 80, capítulo 5. La toma y retoma del Palacio de Justicia. ¿Toma y retoma? Por lo que han contado algunos militares y por lo que nosotros intuimos, él fue torturado. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Diálogos. Yo pienso que si trabajamos solo el espacio público, que hay que trabajarlo. Tenemos un centro con unos andenes rotos, desiguales, con pendientes, con muchos problemas, por donde la gente camina muy dificultosamente, pienso que habremos hecho algo muy interesante, pero no suficiente. Pienso que el tema de la vivienda es clave y aquí la unión con la Secretaría de Hábitat resulta vital para poder lograr subsidios de mejoramiento, para poder trabajar realmente rehabilitación de vivienda. Yo siento que si no trabajamos la vivienda, no llegamos
o no logramos los propósitos de la revitalización urbana, que hay un tema complicado, que el deterioro de las viviendas no puede continuar. En Candelaria particularmente muchas cubiertas están tuburizadas, son de latón, son de plástico, con piedra, o sea, hay un trabajo muy grande por hacer. Si la Candelaria está así, periferias como las que conocimos en algún momento, como Las Cruces o como Belén o Santa Bárbara, pues son barrios mucho más difíciles. Entonces estamos en un problema complejo, pero aún así tenemos que dejar por lo menos un camino y una experiencia que muestre que la rehabilitación de vivienda es posible. Sin ninguna duda, a mí me parece que justamente la enseñanza que puede deducirse de esta experiencia, de esta aventura, ¿no?, tan apasionante, es justamente reconciliar los distintos sectores que no siempre han ido juntos, no siempre se ha pensado de una manera integrada, vivienda, espacio público, patrimonio, ¿no? Y sin embargo, solo cuando los tres ingredientes se piensan de una manera integrada es cuando se produce ese efecto multiplicativo, ¿no? El disponer ahora de planes de ordenamiento territorial, un soporte legal bastante potente, que no muchos países de América Latina disponen, como Colombia. En este punto Colombia es una referencia por su ley de ordenamiento territorial para muchos países vecinos, ¿no? Es una ventaja diferencial que antes no se tenía, ¿no? Pero es necesario también la voluntad política de convertir la actuación en centro en prioridad. Es decir, no basta los planes. Creer que los planes arreglan las ciudades es pensamiento mágico. Los planes son hojas de ruta, los planes son el guión de la acción pública. Los planes deben ser pensados, como me consta que se está planteando en el plan de revitalización del centro, de diagnósticos serios, profundos, realizados por profesionales solventes, ¿no? Deben ser capaces de formular sobre esos diagnósticos propuestas posibles, propuestas viables, propuestas necesarias, pero son nada si carecen del impulso público, del aliento que le da, en primer lugar, que la ciudadanía los haga propios, y en segundo término, que los propios responsables políticos y públicos los hagan igualmente propios, los doten de los presupuestos y de la capacidad inversora necesarias y se implementen, ¿no? Creo que si los planes se hacen bien, pero terminan guardados en un cajón o en la estantería de una biblioteca, producirán un efecto de melancolía y de frustración enorme, ¿no? La oportunidad que se tiene ahora es de hacer planes posibles, que no son los planes ideales, sino son los planes reales que se necesitan en estos momentos, ¿no?, que puedan merecer el respaldo de la gente y al mismo tiempo también el respaldo público. Y cuando digo respaldo público no solamente estoy pensando en un gobierno, porque los procesos urbanísticos son tan largos que sin ninguna duda creo que si hay algún punto en donde merece la pena que desde los ámbitos políticos se haga un esfuerzo de concertación, como el que se está desarrollando en Colombia en otras escenas también muy importantes, sin ninguna duda, es también en urbanismo. El urbanismo es seguramente uno de los aspectos que más incide en la calidad de vida del ciudadano ordinario. Todos vivimos en barrios, todos nos movemos en la ciudad, todos utilizamos para el ocio, para el trabajo, para la educación la ciudad, ¿no? Y sin embargo la ciudad se hace muy lentamente. Las decisiones que tomará esta alcaldía en gran medida se van a implementar en las próximas legislaturas, de la misma manera que la ley que se hizo hace bastantes legislaturas en otras presidencias determina en gran medida lo que los municipios están haciendo ahora, ¿no? Por tanto, yo ahí sí me atrevería a hacer un llamamiento, ¿no?, a la responsabilidad, ¿no? Hay muchos ámbitos donde debe dirimirse la discrepancia política, sin ninguna duda. Además, eso da salud democrática, ¿no? Yo creo que todos debemos felicitarnos de la discrepancia y del debate. Pero si hay un punto donde debe intentarse alcanzar el consenso y el acuerdo es en el urbanismo, porque por la propia naturaleza de los procesos urbanísticos es seguro que van a afectar a administraciones distintas, ¿no? Y lo que no puede permitirse un país, ni una ciudad, de ninguna manera, es dedicar el esfuerzo de cada administración a rectificar lo que hizo la precedente, ¿no? Hay que construir, y para construir hay que respetar y querer lo que otros fundaron, y construir, como hicieron nuestros antepasados con la ciudad misma, ¿no?, sobre lo que otros nos dejaron en herencia, ¿no? Y para eso hay que ser generosos, es decir, hay que hacer el esfuerzo de concertación dentro de la propia administración de la alcaldía, entre la alcaldía y la gobernación, con el Estado central, es decir, es un esfuerzo múltiple.
a veces agotador, ¿no? Pero el efecto es muy, muy positivo, ¿no? Yo siempre repito una idea que creo que es valiosa y que en algún momento ha arraigado también en Colombia, ¿no? Es la idea de que un plan de ordenamiento, y en el ámbito del centro histórico, este plan de revitalización es una pequeña constitución dentro de ese ámbito. Es una hoja de ruta, pero al mismo tiempo una constitución, es decir, un referente que todos debieran respetar, ¿no? Y por eso animo a que se haga todo el esfuerzo del mundo en comunicarlo, en lograr el respaldo de la ciudadanía, en lograr el respaldo de los que hoy por hoy desarrollan la legítima oposición a las administraciones que tienen el deber de desarrollar estos planes, ¿no? Porque, sin ninguna duda, es un esfuerzo que es transgeneracional, ¿no? Y lo que ahora se haga bien y lo que ahora se base va a ser el beneficio de las siguientes generaciones y, sin duda, de las siguientes administraciones, ¿no? Por eso también la oposición debe ser generosa en estas cuestiones, ¿no? Porque de esa generosidad en gran medida puede beneficiarse la operatividad que puedan incluso eventualmente ellos desarrollar si se ven en la responsabilidad de gobierno en otros momentos determinados, ¿no? Es que mire que si el POT no se aprueba, perdemos este eje de la revitalización, que a mí me parece que es uno de los grandes aportes de este gobierno, que se recoge en el POT. Entonces yo diría, retomando sus palabras, que la generosidad de la oposición y la generosidad en la crítica es importante para poder ver que este POT está aportando ciertos elementos muy interesantes. Seguramente no todo es perfecto allí, es un plan muy difícil de hacer, muchas cosas vienen desde el POT del 2000, esto es una modificación excepcional, por lo tanto la armazón general estaba, pero creo que este punto en particular es un punto interesante, bien logrado en la redacción del POT, que no deberíamos perder. Sin ninguna duda, yo creo que se ha producido un avance en el ámbito de los principios, ¿no? Que es fundamentalmente la idea de dar preferencia a la ciudad existente y convertir la mejor administración de la ciudad existente en la prioridad. Este es un principio de larguísimo recorrido, pero luego va a tener y puede tener matices, es decir, que no es un dogma que se manifieste en una sola manera de actuar. Hay muchas maneras sensatas de densificar. No existe una receta única para cada uno de estos aspectos, no hay ni una única receta de revitalización. Esto va necesariamente a implicar mucha inteligencia en cada ámbito, de tal manera que yo animaría principalmente a que se logre el consenso en lo esencial, en los principios básicos, ¿no? Y se deje un margen de tal manera que incluso pueda haber en el futuro distintas maneras de enfocar y de recrear esa idea misma de redensificación o de revitalización, ¿no? Adaptada al signo de los tiempos, ¿no? Porque la historia no se acaba. Es decir, ahora se ha dado un salto importante, que podemos decir, de una cultura del crecimiento a una cultura de la mejor gestión de lo existente, a una cultura de aprovechar nuestro patrimonio en el sentido no solo cultural, sino en el sentido de patrimonio casi económico y casi humano que la ciudad misma tiene, ¿no? Pero hay muchos matices, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas maneras de lograr, digamos, la implementación de esta idea, ¿no? Y creo que el debate debe continuar y es sano. En arquitectura sabemos muy bien que no hay un único modo de resolver un problema arquitectónico, ¿no? Hay muchos modos, incluso muchos de ellos son buenos, algunos pueden ser equivocados, y que el debate es muy saludable para que alumbre justamente las distintas maneras de enfocar un problema, ¿no? Esa riqueza que produce el debate, que da perspectivas distintas de ver las cosas, ¿no? Yo creo que es muy, muy enriquecedor, ¿no? Y por tanto, podemos decir, enrocarse, ¿no?, en el debate, digamos, radical o de sordos, ¿no?, sobre la base de los principios, es siempre sin duda estéril, ¿no? De todas maneras, yo animaría también a mirar afuera. Es decir, a unos y otros, ¿no? Miren fuera, vean lo que en otros lugares se hacen, aprendan unos de otros, ¿no? Estamos en tiempos de redes, ¿no? Y por tanto, sin ninguna duda, lo que en Bogotá se hace va a influir en otros lugares, pero al mismo tiempo conocer los problemas compartidos con otras ciudades, las recetas y soluciones inteligentes alternativas que se han planteado en otros sitios, les va a enriquecer y sin ninguna duda les va a ayudar a acertar en el futuro mucho mejor, ¿no?
Bueno, muchos no saben que nosotros tenemos un proyecto para carrera séptima. El instituto en el 2010 terminó una consultoría para el mejoramiento del espacio público de séptima y pues construimos sobre lo construido. El alcalde de esta ciudad fue el primero que dijo: si ya existe un proyecto, echémoslo a andar, construyámoslo, y el IDU en este momento trabaja sobre lo nuestro para acomodar lo que había a los presupuestos de movilidad de la Bogotá humana. ¿Qué piensa usted de la peatonalización de la séptima? Tuve ocasión hace unos meses de responder a ello. Me pareció interesante e inteligente la idea de producir la peatonalización sin realizar una gran inversión de entrada. La idea de la reversibilidad, un poco de la experiencia, era una idea, digamos, modélica, en el sentido de que si no hubiera tenido éxito, se podría volver atrás sin haber generado un quebranto, ¿no?, en el presupuesto de la alcaldía, ¿no? Creo que de entonces acá no se ha producido ese rechazo, sino más bien al contrario, la experiencia se ha consolidado. Ahora bien, esto va a obligar a repensar el tema del tráfico en su conjunto, porque es una opción muy valiente peatonalizar la séptima, y de suyo obliga a extender esta peatonalización en primera instancia a las calles perpendiculares, a algunas otras cercanas de Candelaria, ¿no?, y por tanto a convertir lo que pueda parecer una excepción y una singularidad en el comienzo de una nueva manera de gestionar la calle y el espacio público, ¿no? Por otro lado, sin ninguna duda, creo que la peatonalización de la séptima expresa muy bien también otra idea que, a mi juicio, todas las ciudades sensatas están adoptando, ¿no? Y es que el automóvil no puede ser el único señor del espacio público de una ciudad moderna, de una ciudad del siglo XXI, ¿no? Debe ceder el protagonismo a la gente, a los peatones, a los medios públicos de transporte, ¿no?, porque son estos, en última instancia, los que resuelven la movilidad de la inmensa mayoría de la población, ¿no? Eso no significa que el automóvil todavía no tenga un largo recorrido, ¿no?, pero no puede tener el papel protagónico que ha tenido hasta ahora, ¿no?, el papel casi exclusivo, ¿no? Así que la experiencia me parece sin duda interesante, y ahora quizá la fase en la que entran es la de adecuar el diseño del espacio público y la calidad de ese espacio público a esa nueva vida, ¿no?, peatonal, a esa nueva biografía que le han dado, ¿no?, al sustraerle de territorio del automóvil, ¿no? Muchas gracias, José María Esquiaga. Ha sido muy agradable tenerlo en Diálogos. Ha sido un placer y, como siempre, me siento en Bogotá como en mi propia casa.